Este es un libro de Asa Alonso Allen, más conocido como A. Allen. Fue un evangelista pentecostal estadounidense conocido por su ministerio de liberación y curación por la fe. Capítulo 13. Cosas personales. Estos son los 11 puntos. Confío en que Dios les haya dado vida para usted y los haya usado, como se los he dicho, para acercarlos más a Jesucristo y colocarlo en una posición para tener el poder milagroso de Dios en su propia vida. Sin duda te habrás preguntado cuáles son esas dos cosas de las 13 originales que eran tan personales. Este capítulo tratará del tema de las cosas personales. No puedo decirles cuáles fueron porque en lo profundo de mi corazón siento que el Señor no quisiera que lo hiciera. Pero al leer este libro, leer la Biblia y esperar ante el Señor en oración, estoy seguro de que también encontrará algunas cosas personales. Oro para que hayas sido inspirado a proseguir hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Sigue presionando hasta que Dios esté obrando en tu vida con poder milagroso. Esfuérzate fervientemente por alcanzar la perfección ante los ojos de Dios y para estar en su perfecta voluntad. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta mentalidad, y si en algo tienen otra opinión, Dios le revelará incluso esto a vosotros según su promesa. Nunca necesitas saber qué cosas Dios me señaló como mis pecados personales y favoritos, que tenían que ser señalados por su nombre, pero necesitas reconocer tus propios pecados favoritos que te impiden tener el poder de Dios. En mis viajes como evangelista y las experiencias adquiridas en pastorados, he descubierto que la mayoría de las personas tienen un pecado favorito, que han mimado, acariciado y desarrollado durante años. A esto, Pablo lo llama el pecado que tan fácilmente nos asedia. Tu pecado que te asedia también dice que hay que dejarlo de lado si queremos ganar el premio final de la carrera. Dejemos a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muchas buenas personas que podrían haber sido trabajadores cristianos eficaces se han desanimado tanto por el exceso de peso que no han podido dejar de lado, que hace mucho tiempo que abandonaron la carrera y se han vuelto escépticos, incluso cuestionando las palabras de Jesús acerca de las señales que siguen a Dios y el poder que Dios prometió al creyente para que hiciera las obras que Cristo hizo. Hoy en día muchas personas en todo el país están a punto de perder toda esperanza de conocer a Dios en la plenitud de su poder. No te rindas, estar a solas con Dios. Búscalo fervientemente, cueste lo que cueste, hasta que te haya revelado tu pecado favorito. Hasta que Él no te haya mostrado lo que en tu vida necesita limpieza, no podrás experimentar el poder de Dios. Una vez un joven gobernante rico acudió a Jesús ansioso por saber qué estaba mal en su experiencia religiosa. Estaba tan ansioso que vino corriendo y cayó a los pies del maestro cuando preguntó: ¿qué debo hacer? Jesús respondió: una cosa te falta. Luego Cristo puso su dedo sobre el pecado favorito del joven y le indicó cómo deshacerse de él. Mientras buscas al Señor, recuerda que Él siempre es fiel al señalar tu pecado favorito como lo hizo con el joven rico. No colocar ese pecado sobre el altar hará que usted también se vaya afligido, tal como lo hizo Él. Cuando Dios te hable, por pequeña que sea la voz, obedece. Deshazte de ese pecado favorito y sigue con Dios. Tu pecado favorito es el pecado sobre el que no quieres que el predicador predique. Es un pecado por el que siempre estás dispuesto a poner una excusa. Es pecado, y aunque no lo admitieras, prefieres hacerlo cuando crees que nadie se entera. Es un pecado que te lleva cautivo más fácilmente. Es un pecado que siempre estás dispuesto a defender. El pecado hace que las nubes de duda y remordimiento crucen tu cielo espiritual cada vez que realmente necesitas contactar con Dios. Es el pecado que te hace menos dispuesto a rendirte. Es un pecado que crees que es tan pequeño que Dios apenas podría verlo, pero tan grande que estás seguro de que nunca podrías vivir sin él. Sin embargo, el pecado debe ser desechado o debes abandonar la carrera. Y por último, es el pecado que continuamente intentas hacerte creer que es una enfermedad. Sé honesto contigo mismo y llámalo pecado. No llames a los celos vigilancia. Si eres codicioso, no te llames económico. Si eres culpable del pecado del orgullo, no lo disfraces de respeto por ti mismo. Si eres de los que constantemente exagera o extiende la verdad, también puedes admitir que aquello que no es verdad es mentira. Estás atado por un demonio perverso, obstinadamente equivocado. Ten cuidado o te enorgullecerás de ser muy firme. Si el pecado que te acosa es la lujuria,
No te excuses pensando que simplemente tienes un exceso de sexo por naturaleza. No llames a la crítica el don del discernimiento, ni pretendas ser un buen juez de la naturaleza humana. ¿Estás inquieto y quejándote? Satanás te dirá que estás nervioso, y esta inquietud no puede evitarse en tu condición. Vamos, amigo, sé honesto contigo mismo y con Dios. Llámalo exactamente como es, llámalo pecado si es pecado, y póstrate ante Dios y pídele que te libre y te haga vencedor. Sin duda muchos se excusan por sus muchos pequeños pecados señalando que todo el mundo hace eso. Recuerde, no puede modelar su vida según los errores de otras personas. ¿Cómo sabes que Dios no les ha hablado a menudo sobre esto mismo? Por favor, no seas tan culpable de desobediencia como ellos. ¿Y qué pasaría si Él no les hablara de eso? Recuerde la exhortación de Jesús a Pedro cuando le preguntó qué se exigiría de otro discípulo. ¿Qué te importa eso? Sígueme. La consagración tiene mucho que ver con cosas personales. Es quitar de nuestra vida las 101 pequeñas cosas que en sí mismas pueden no ser pecado, pero que sí se les permite permanecer, ocupan el lugar de Cristo, el lugar que Cristo debe ocupar. Por ejemplo, muchos cristianos profesantes admiten que no leen la Biblia tanto como deberían. Declaran que están tan ocupados que no tienen tiempo para leerla. Sin embargo, estas mismas personas tienen tiempo para leer historietas, revistas, historias de Facebook y YouTube, diario. Solo hay una conclusión. Estos cómics, revistas y las historias son más importantes para ellos que la palabra de Dios. Han desplazado a Cristo del lugar que le corresponde en la vida de estas personas. Parte de esta lectura podría ser de tal naturaleza que sea pecaminosa en sí misma, pero gran parte de ella es más bien inofensiva, excepto por el hecho de que ha desplazado a Cristo. Miles de quienes hoy profesan ser creyentes en el Señor Jesucristo tendrían más poder en sus vidas si el tiempo que pasan escuchando los juegos de pelota, telenovelas y perpetuos dramas emocionales lo dedicaran a escuchar la voz de Dios. Solo en el armario de oración. Estos son algunos de los pequeños zorros que estropean las vidas, destruyen las tiernas uvas y privando al pueblo de Dios de la fecundidad. Cuanto más poderosas serían las vidas de muchos si el tiempo que pasan frente a sus televisores, teléfonos y computadoras. Pero claro, no irían al cine viendo los combates de lucha libre. En vez de eso, si lo pasaran de rodillas luchando contra Satanás, contra los principados y potestades y los gobernantes de las tinieblas de este mundo, y contra la maldad espiritual en las alturas. No siempre son los pecados duros y graves los que se interponen entre el hombre y Dios. De hecho, los pecados que parecen impedir a la mayoría de las personas obtener lo mejor de Dios, lo que Dios tiene para ellos, son las cosas que todo el mundo hace. Yo iría un poco más lento al decir todos. Aquellos que llevan una carga por este mundo perdido, enfermo de pecado, que rechaza a Cristo y está condenado al infierno. Aquellos que están haciendo las obras de Cristo que éste les prometió que debían hacer, que tienen las señales después de su ministerio y que están trayendo liberación a los necesitados. Hace tiempo que dejamos esas cosas a un lado. Quizás tenga razón al decir, casi todos en mi iglesia lo hacen. Pero no olviden que mientras hacen estas cosas, ellos también se preguntan por qué no tienen el poder milagroso de Dios y no ejercen los dones del Espíritu. Muchos de la misma multitud se preguntan si están listos para el rapto. A menudo he hecho llamados al altar después de predicar sobre la venida del Señor para aquellos que no saben si están listos para la venida de Cristo. En esos momentos me ha sorprendido la gran cantidad de personas que levantan la mano y profesaron ser salvas e incluso personas llenas del Espíritu. Muchos de los llamados santos hoy ni siquiera viven vidas lo suficientemente victoriosas como para saber si están listos para el rapto. Estos no pueden tener un poder milagroso consistente. Es posible que de vez en cuando reciban respuesta a una oración, pero los tiempos en que vivimos y la condición del mundo que nos rodea exige más que eso. No puedes modelar tu vida según esta multitud. Hay uno cuya vida es digna de ser modelo para la nuestra. Ese es Jesús. Es posible que algunos no estén dispuestos a aceptar las enseñanzas de santidad que se encuentran en este libro. No tengo que disculparme si no lo hace. Cito a Jesús a lo largo del libro. Si no estás de acuerdo con él, será mejor que hagas un balance de ti mismo y comiences a estar de acuerdo con Dios. ¿Pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo?
Si esperas caminar con Dios y tener poder en tu vida para realizar las obras de Dios, es tiempo de estar de acuerdo con Dios. Cuando estás completamente de acuerdo con Dios, no estarás de acuerdo con algunos otros. Pero es mejor estar de acuerdo con Dios, incluso si al hacerlo uno debe estar en desacuerdos con otros cuyas opiniones antes honraba y valoraba. Demasiados hoy viven para agradar a los demás y a sí mismos en lugar del Señor. Llega un momento en la vida de cada persona en el que se encuentra la bifurcación del camino. Hombres de Dios y de poder a lo largo de los siglos han llegado a esta parte del camino y han elegido el camino que parecía difícil y que trajo persecución, sufrimiento y poder debido a la aprobación de Dios. Otros llegaron a una bifurcación en el camino, eligieron el camino más atractivo y descubrieron que les conducía a la prosperidad, la popularidad y la destrucción. Imagínese a Lot en la antigüedad mientras reflexionaba sobre el mejor camino a seguir. Estaba en el valle con la próspera ciudad de Sodoma en el centro. Sin duda, esto era más fácil que volverse hacia las colinas solitarias y escarpadas. Estaba seguro de que podía ir entre los valles, ocuparse de sus propios asuntos y no participar de sus pecados. E incluso al final, Dios todavía lo consideraba un hombre justo, pero no tenía poder ante Dios, ni siquiera tanto como para poder rescatar a sus hijas de la destrucción de Sodoma porque les parecía alguien que se burlaba. Este camino todavía está abierto a quienes lo elijan, pero gracias a Dios por el mejor camino. Está abierto también, está marcado por los pies de hombres como Moisés, quien por la fe siendo ya mayor de edad, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del pecado por una temporada. Y de José, quien cuando llegó a esta misma bifurcación en el camino, decidió mantenerse puro, aunque eso significó pasar años en un calabozo oriental sin ninguna seguridad, excepto en su alma, de que alguna vez sería liberado. Y de Daniel, quien siendo un niño esclavo se negó a beber el vino del rey y luego conservó su relación con Dios, aunque eso significara un viaje al foso de los leones. Estos hombres dijeron no a Satanás para poder decir sí a Dios. Moisés sopesó los placeres y tesoros de Egipto con el llamado de Dios y se decidió a favor del llamado de Dios. Sabía que los placeres del pecado solo podían durar una temporada. Estimó el oprobio de las mayores riquezas de Cristo. Tenía un verdadero sentido de los valores. ¿Cuántos hoy no lo hacen? Parecen pensar que las mayores riquezas son las de Egipto, Hollywood, Broadway o Wall Street. Es imposible decir sí a Dios hasta que primero hayamos dicho no a las cosas del mundo. Aquellos cuyas mentes están fijadas en las cosas mundanas rápidamente le habrían advertido a Moisés que estaba tomando una decisión muy imprudente al renunciar a tanto por tan poco. Pero Moisés recibió su recompensa. Se hizo amigo de Dios, alguien que hablaba con Dios cara a cara. Su rostro brillaba tanto con el brillo de la gloria de Dios que el pueblo ni siquiera podía soportar mirar su rostro. Trabajando mano a mano con Dios, sacó a 3 millones de personas de la esclavitud a la libertad. Los vio milagrosamente liberados una y otra vez, guardados por la mano de Dios, de modo que no había ni un solo débil en todas sus tribus. En verdad, esta es la recompensa que buscamos hoy y podríamos poder llevar salvación y liberación al pueblo. Y Dios está dando esa recompensa hoy a muchos que han escuchado su voz y han obedecido su llamado, que han dicho no al mundo y sí a Dios. Dios en días pasados buscó un hombre que hiciera el cercado y se pusiera en el hueco delante de él para la tierra, para que no la destruyera. Ezequiel 22. Dios está buscando hombres así hoy. La santidad de Dios exige que envíe juicio sobre un mundo malvado, sobre la presencia de los justos en el mundo, detiene las inundaciones del juicio. Moisés estuvo en la brecha por los hijos de Israel y sus vidas fueron salvadas. Abraham estuvo en la brecha por Lot y su familia en Sodoma. Y Lot, si hubiera reunido a su alrededor un grupo de personas justas, salvadas de su pecado a través de su testimonio e influencia, podría haber estado en la brecha por toda la ciudad de Sodoma. La generación en la que vivimos es malvada, similar a aquella entre la que vivió Lot. Es una generación enferma, pecadora y condenada al juicio. La ira de Dios ya se ha pronunciado contra todos los que participan de la maldad del mundo en una época como esta. Pero Dios no se complace en derramar juicio. Ahora, como en días pasados, Él busca un hombre, cualquier hombre o mujer servirá, que pueda y quiera amar a la gente lo suficiente
como para hacer los sacrificios necesarios para permanecer en la brecha, para contener la tormenta del juicio, para resistir con la tormenta azotando su espalda. Al mismo tiempo alza su voz larga y fuerte, suplicando al pueblo que huya de la ira venidera. El mundo está preparando el escenario para la última gran escena de la gran historia, la historia del hombre sobre la tierra. Pronto se levantará el telón sobre esta última escena. El terrible periodo de la tribulación, cuando la ira de Dios se derramará sin medida sobre un mundo inicuo, del cual la última persona justa ha sido arrebatada apresuradamente. Las nubes se están acumulando, los relámpagos destellan, los truenos retumban y las ráfagas de viento que preceden a la tormenta se pueden sentir con cada vez mayor frecuencia y fuerza. Levantad los ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Como nunca antes, los siervos de Dios deben anteponer el trabajo de la cosecha a todo lo demás, para que trabajen porque llega la noche en que nadie podrá trabajar. Es un momento en el que es necesario utilizar el poder de Dios para salvar la mayor cantidad posible de la preciosa cosecha antes de que estalle la tormenta. Este es un momento en el que tú y yo necesitamos encontrar la brecha en la que Dios quiere que estemos allí, fieles. Qué triste fue cuando Dios buscó un hombre para pararse en la brecha y tuvo que continuar, y su declaración: no encontré ninguno. Por eso he derramado sobre ellos mi ira, los he consumido con el fuego de mi ira. Dios todavía está buscando hombres que estén en la brecha, todavía está buscando trabajadores para la cosecha. Ofrece los mismos salarios y las mismas recompensas a los que vendrán en esta última hora que a los que han soportado el fragor de la batalla. Todo lo que Él pide es una respuesta rápida a su llamado y fidelidad en llevarlo a cabo. Dirás sí a este llamado de Dios, le darás todo de ti, aceptarás lo mejor de Dios, el poder milagroso y salvador de almas de Dios para la liberación de los perdidos, los enfermos y los que sufren. Los santos hombres y mujeres de Dios han hecho mucho por la liberación de la humanidad desde los tiempos del justo Abel hasta ahora. Aún así, al examinar la palabra de Dios, contemplo las poderosas promesas de Dios y veo los milagros que se han realizado en ocasiones en las que alguien se atrevió a creer. Estoy convencido de que queda por ver qué podría hacer Dios con un hombre o una mujer que hiciera todo lo posible para caminar con Él y que nunca dude en su corazón. Y qué inmenso poder se desataría contra el destructor Satanás, el enemigo de la humanidad, si un gran ejército de hombres y mujeres decidieran todos juntos permanecer firmes en las promesas de Dios y creer en Dios por su poder obrador de milagros. Tú puedes ser ese o uno de ese gran ejército. Cuando Dios busque un hombre, ¿te ofrecerás como voluntario? ¿Serás ese hombre o esa mujer?